El próximo 24 de abril se cumplirán 52 años de la llegada a la República Dominicana, no, de la llegada no, de la proclamación del levantamiento de contra el triunvirato que gobernaba en ese momento. Eso fue el 24 al mediodía, en que fuerzas militares asumieron una posición patriótica para defender la constitucionalidad, el retorno a la constitucionalidad, y se dividió en con Bosch y sin Bosch. El tema produjo una división entre los militares y produjo entonces el día 28 una ocupación del territorio dominicano por parte de Estados Unidos, que más tarde se buscó una fórmula de la Fuerza Interamericana de Paz con la participación de varios países de la Organización de Estados Americanos que aportaron tropas para ese operativo. 52 años en que recordamos que las fuerzas constitucionalistas estaban constituidas por militares regulares que se constituyeron en comandos de resistencia y combatientes contra las tropas. Había una representación de los partidos políticos de izquierda, también de partidos políticos que no eran de izquierda, como el PRD, los socialcristianos, y hasta los reformistas llegaron a tener cierta representación ahí. Más de 100 comandos conformaron las fuerzas militares en lo que se llamó Ciudad Nueva. Esos 52 años, un grupo de hombres militares se han dedicado a dos cosas. Primero, a recordarle a las nuevas generaciones lo que significó ese nuevo movimiento, y en algunos casos a la reivindicación de hombres que envejecieron y el Estado no les ha pagado ni siquiera con una pensión digna su papel de prácticamente héroes, en que República Dominicana ha sido el único país de América que enfrentó tropas norteamericanas en combate. No hay otro. Vamos a dejar que Andrés Fortunato tome la palabra y nos diga, hoy a los 52 años, con un grupo de hombres que lo acompañan, ya todos naturalmente tienen más de 65 años, porque si hace 52 años se supone que ellos ya eran en ese momento por lo menos personas de 16 años en adelante. Adelante, René. Sí, buenos Andrés. días, Julio Jacín y los demás compañeros. Hemos venido aquí en el día de hoy una muestra de lo que fue la Revolución de Abril de 1965. Aquí hay compañeros militares que eran militares al 24 de abril y compañeros que eran civiles, de esa cantidad de civiles que se incorporaron a la revolución a partir del sábado 24 de abril. Tal como dice el doctor Julio Jacín, nosotros nos hemos dedicado durante muchos años a rescatar la memoria de abril, y nos preocupa mucho oír hablar en los términos que va la corrupción en la República Dominicana, porque la revolución de abril fue contra la corrupción que existía en aquel momento. Nos preocupa mucho el estado de inseguridad que hay, y nos preocupa mucho la delincuencia, y sobre todo que se esté planteando la situación de la corrupción en términos de sus efectos y no en términos de sus causas. Hay algo que quiero interrumpir a Andrés, y es cuando él habla que fue una lucha contra la corrupción, se está tratando de que en esa época se enarboló una bandera anticorrupción debido a que el gobierno o los
gobiernos, porque el triunvirato tuvo 3 composiciones que sustituyeron el gobierno de Bosch, se robó el poder, se robó la Constitución. Por tanto, fue corrupción primaria, es decir, se robó lo elemental. Por eso, en aquella época, se hablaba de corrupción más que administrativa, constitucional. Correcto, aunque también hay que resaltar que en el periodo del triunvirato hubo una gran crisis de corrupción en las Fuerzas Armadas con la utilización de las cantinas ¿te acuerdas? Militares, que viajaban en los aviones de la Fuerza Aérea y los barcos de la Marina a buscar mercancía y competir con la gente que pagaba sus impuestos. Bueno, de todas maneras, el 24 de abril se inició la revolución que divide la historia dominicana en dos. La divide entre los 121 años de vida republicana, donde todos los gobiernos que surgían por elección eran derrocados, a excepción de 3 gobiernos en 121 años, y los 52 años que tenemos, donde han habido 13 gobiernos que se han elegido y han durado el periodo para el cual han sido electos. Además de hablar de los 40 días de Jacobo Magluta, además de hablar de los 2 años de Balaguer que le recortaron. La preocupación de nosotros ha sido el que muchos jóvenes y las generaciones posteriores a la revolución no saben que para que el país viva conforme a los postulados de la Constitución, para que el país se desarrolle en armonía y los gobiernos puedan tener en cuenta la colectividad y el interés nacional, murieron 2.850 civiles en 132 días. Murieron 44 americanos mal contados y 172 heridos. Murieron 500 miembros de las Fuerzas Armadas contraria a los constitucionalistas. Murieron 325 policías también, 825 por todo, y 600 de nosotros murieron por darle la libertad y el orden que este país debe de tener. La Fundación de Militares Constitucionalistas y los grupos civiles que lo acompañan siempre, hemos tratado de que el pueblo recuerde que tiene que estar siempre pendiente a su origen, a su identidad histórica, y que este país ha tenido, por ejemplo, en el caso de la corrupción, que muchos creen que se está inaugurando con el problema de la Odebrecht, es un problema muy viejo, y es un problema que cuando la iglesia se juntó con los empresarios, los militares y los sectores norteamericanos para derrocar al profesor Bosch, lo hicieron porque la República Dominicana, por ejemplo, la misma iglesia, venía sufriendo los rigores de ciertas regulaciones que se dieron desde Boyer hasta la llegada de Bosch, porque la iglesia había hecho un concordato en el 1954 donde usufructuaba los privilegios que el Estado le podía dar a esa clase de iglesia. Los empresarios le cayeron encima a la ley 5924 que fue promulgada por el Consejo de Estado, aquella ley que confiscó los bienes a los Trujillos, y los empresarios querían las 30 y tantas empresas que dejó Trujillo, las 6 fincas que dejó Trujillo, los 12 ingenios que dejó Trujillo, la economía saneada que había dejado Trujillo. Entonces el sector empresarial no estuvo de acuerdo con el profesor Bosch que demostró en 7 meses que la economía se podía sanear cuando encontró un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y otros sectores de unos 13 millones de dólares, y ya en 7 meses había pagado cerca de 10 millones de dólares. Esos empresarios y los norteamericanos y la iglesia se encargaron de derrocar un gobierno que hoy tuviéramos nosotros en la República Dominicana un Taiwán o un Singapur aquí en el Caribe, por la buena administración que él tuvo. Si la Constitución de 1963 no hubiese sido derogada a partir del 25 de septiembre que le dieron el golpe de Estado, en la República Dominicana tuviéramos otro mundo. Fue un momento donde Juan Bosch prohibió el latifundio. Ese latifundio le cayó muy mal a los sectores que tradicionalmente se habían beneficiado de las tierras dominicanas, como fue el caso de los norteamericanos, que tuvieron legislaciones privilegiadas en el gobierno de Mon Cáceres,
con aquello de las leyes agrarias que le favorecieron para todas las posiciones que hoy tienen. El prohibir el profesor Bosch en la Constitución de la República, en su artículo 23, el latifundio, y el tratar de entender que todas las propiedades debían beneficiar a la colectividad, lo puso en contra de esos sectores oligárquicos que fue lo que le dieron el golpe de Estado. Al estallar la revolución, los cuerpos armados neotrujillistas se opusieron a los cuerpos armados liberales. Y cuando hablo neotrujillistas y liberales, hablo de conservadores y liberales. Y cuando hablo de eso, es bueno que la República Dominicana sepa que Bruce, el embajador norteamericano, Ernst von Bunker, hizo una confesión en su historia oral, donde él admite, eso fue el 13 de octubre de 1980, el 12 de octubre de 1983, que está recogida en la biblioteca Lyndon B. Johnson, aquellas declaraciones de Ernst von Bunker, donde él dijo, el problema comunista no era tal, él lo admite, y él dice, era una lucha por el que tuviera en el poder, con algunas diferencias filosóficas, pero sobre todo era una lucha entre liberales y conservadores. O sea, el mismo que dirigió el proceso desde el inicio de la revolución, dirigiendo la OEA, y esa misma revolución que causó tantos muertos, todos recuerdan a Mata Redonda, donde fue fusilada Yolanda Guzmán, todos recuerdan el puente Yuc, donde se fusilaron una cantidad de... ¿Quién pidió la intervención? La intervención la pidieron los jefes militares que habían sido derrocados el 27 de abril en el puente. En San Isidro. El grupo de San Isidro, y ahí intervino el coronel Benoit, fue que pusieron... Pedro Bartolomé y Elías Wessing y Wessing. No, claro, Wessing y Wessing había sido nombrado la misma noche por el triunvirato, por Enrique Cabral, como ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue la causa básica de que Estados Unidos decidiera intervenir? La causa básica está... Porque Bunker, que nosotros le decíamos el pato macho del mangoneo, sí, ¿tú recuerdas? Sí. Dijo eso, pero todo el mundo sabe que esa no era la verdad. ¿Cuál fue la verdad? Que había 52 comunistas infiltrados en el movimiento revolucionario. No, lo que había era una paranoia política en aquel tiempo que se aceleró a partir de que la Guerra Fría obligó al gobierno norteamericano a ¿qué? Hacer una confrontación con los gobiernos liberales. Andrés, yo no quiero que termine el programa sin que se diga algo, porque del 24 se va a hablar mucho, de aquí al 24 y todo el tiempo. El tema es el siguiente. Yo tengo la percepción de que con los militares constitucionalistas no se ha sido justo, porque el golpe se dio contra Bosch. En el momento que Bosch fue derrocado, era miembro fundador del Partido Revolucionario Dominicano. A partir de ese momento, ustedes estaban defendiendo la constitucionalidad con el regreso de Bosch. En el 73 se divide el PRD, y esa división, para mí, a quien más perjudica es al movimiento constitucionalista, porque uno negó al otro. Es decir, el PRD y el PLD no asumieron a Bosch los dos, solamente lo asumió el PLD, pero la revolución quien la asumió fue el PRD, y el PLD asumió a Bosch. ¿Esa división los perjudicó a ustedes? No solamente a nosotros, al país, porque ese fue un ensayo que hicieron las agencias de inteligencia norteamericanas, que el día 4 de septiembre se reunió el jefe de la CIA. ¿De qué año? Del año de 1965. Al otro día de haberse juramentado el gobierno de Héctor García Godoy, William Rayburn, que era el que representaba a la CIA, Hoover, que era el que representaba al FBI, McGregor Brandy, que era el que representaba los intereses económicos,
de seguridad, ese grupo se reunió y le dictó a García Godoy lo que tenía que hacer en contra de los comunistas que luego ellos niegan que existía. Porque los comunistas que se puede hablar aquí fueron el grupo de jóvenes que el 25 en la mañana se opusieron a que se hiciera una junta militar. Y cuando el coronel Pérez venía enviado de San Isidro a las 8 de la mañana, fue detenido en el puente el 25 en la mañana, porque el pueblo no quería una junta militar, el pueblo quería el retorno de Bosch sin elecciones. Y cuando García Godoy designa a Camaño, a Montarache fuera del país, algunos de los miembros de la fundación es deportado también. No fueron deportados hacia Inglaterra, pero fueron enviados a estudiar a diferentes lugares del país, del mundo. El caso nuestro. Algunos de ellos. Bueno, aquí los compañeros que estuvieron allá en California, por ejemplo. ¿Y fueron a estudiar qué? Fueron a estudiar técnico en... Pero no fueron como militares, ¿verdad? Fueron como militares. Ah, ya. Los militares los sacaron de aquí a todos. Los cadetes los enviaron a Francia a estudiar a San Ciro un grupo, a la Academia Bernardo O'Higgins de Chile, a la Academia de Venezuela, fueron enviados, y las clases y alistados fueron enviados entonces a California. Y cuando regresaron como militares. A nadie los recibieron nunca, porque se violó ahí el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, que establecía el hecho de que todos teníamos que ser reintegrados a las Fuerzas Armadas. Ahí está el gran pedimento nuestro en términos jurídicos, que se violó el derecho de igualdad. Mientras los que tumbaron a Bosch combatieron a los constitucionalistas, los que pidieron la intervención y compartieron con ellos, pasaron toda su vida hasta que llegaron a la edad de ser puestos en retiro, a nosotros se nos dejó fuera todo el tiempo. Por ejemplo, hay una foto que yo traje por ahí de Pedro Germán Ureña Ovalle, que era el comandante del Cuerpo de Hombres Rana, que se le presentó ante Monte Arache en la mañana del 25 de abril. Y ese señor salva la revolución cuando él tiene ese poder de dirección de esos hombres ranas que fueron la diferencia en la revolución. Mira, ese señor está, por ejemplo, este año se está muriendo la mayoría. Ese es el gato González González, que era del grupo de Fernández Domínguez, que ya murió. ¿Quedan hombres rana vivos? Muchos quedan. Quedan más del 75%. ¿Cuántos eran originalmente? Eran 100 y algo, pero quedan muchos. De los cadetes que fueron a San Pedro, que estaban en San Pedro, ¿quedan algunos? O quedan la mayoría. Nosotros éramos 138 y estamos la mayoría vivos. Y están vivos, bueno, murió en estos días Marino Pantaleón, ese que está en pantalla, murió recientemente, hace un par de meses. Aquí está Polonio Pierré, que murió. Se están muriendo de enero para acá. Está Quiró Pérez, que fue una leyenda en el combate del 15 y 16 de junio contra los americanos. Pedro Germán Ureña Ovalle. ¿Quién está hermano de un médico? Sí, pero él Ureña Ovalle no ha recibido las atenciones necesarias. Hay momentos en que ese hombre... ¿Quién los pensionó? ¿Qué gobierno? El gobierno de Leonel Fernández, el 22 de abril del año 2010, emitió los decretos 237-10 y 236-10, mediante el cual se reintegraban, ascendían a un rango menor que al que le correspondía y se ponían inmediatamente en retiro a los militares que participaron en la revolución. Para poder subir el salario. Para poderlo subir. Y eso fue una obra que le agradecemos al doctor Leonel Fernández y al doctor Abel Rodríguez del Orbe. ¿Y desde el 65 hasta el 2010 tuvieron sin pensión? 45 años. ¿Sin pensión? Sin pensiones. Y estamos solicitando al gobierno, vía el Tribunal Constitucional, que los que nos falta, que son lo que se llaman omisiones, que está respaldado por el artículo 36 de la ley 137-11, que rige el Tribunal Constitucional, allí donde nosotros depositamos un recurso directo de inconstitucionalidad
para que a los militares constitucionalistas se les otorgue el rango que debieron haber tenido a la edad de ser puestos en retiro. Uno. Y en segundo lugar, también para que los haberes pasivos que se dejaron de percibir durante ese periodo les sean otorgados. Y hay una jurisprudencia internacional. ¿Y por qué no los pensionaron como coroneles a todito? Bueno, porque parece que era mucho el peso de lo que iba a hacer Leonel Fernández en aquel momento, y se ha aprovechado que está el Tribunal Constitucional para enmendar esas omisiones, pero hay una situación con el Tribunal Constitucional que queremos dejarla clara aquí. El Tribunal Constitucional debió haberse pronunciado ya en el 7 de enero, que era la fecha del cumplimiento de los 4 meses que otorga el artículo 43 de la ley 137. Tiempo máximo 4 meses. El presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que hay ocasiones en que los 13 jueces no pueden ponerse de acuerdo. Tiene que haber 9. No ha habido consenso de los 9. Nosotros queremos preguntar públicamente al presidente del Tribunal Constitucional y a los demás honorables jueces, ¿en qué punto están los jueces que no pueden ponerse de acuerdo para resolver una responsabilidad histórica como la que hay con los militares constitucionalistas? ¿Cuántos miembros fundadores de la organización originalmente existían? Porque nosotros somos partidarios de que se les aumente la pensión, pero que a sus familiares de los que han fallecido se les dé también un sustento. Pregunta, ¿de cuántas personas estamos hablando? Bueno, estamos hablando de unas 700 personas, que para el Estado Dominicano debería ser un honor, porque al poner en la condición que... Pero todos no eran militares. No, estamos hablando de militares. De los combatientes civiles, sí, hemos logrado unas 430 pensiones. Y tenemos depositado ante el presidente de la República unas 200 y tantas que esperamos que él también emita un decreto pensionando a esos jóvenes de ayer, que hoy son ancianos, que no pudieron tener oportunidades, que eran siempre perseguidos, que no pudieron trabajar en esos gobiernos, por ejemplo, de los 12 años, donde perdieron su juventud. Bien. Señores, ¿cuántos tenemos aquí? Debo tener unos 30 ahora mismo. Sí, hay 20 y tantos. Aquí tenemos al comandante Viladín, que fue comandante del Comando San Carlos. Al comandante... San Carlos eran los rolitas, ¿eh? Por ahí andaba. Atrás. No. Los Rolitas era un comando. Otro comando que estaba al lado, vecino. El comandante Bien. Mirabal, de los civiles, que combatió fuerte en el puente junto con el comandante Kun y otros compañeros que están ahí, que estuvieron en las refriegas del cementerio, etcétera. Bien. Andrés Fortunato y la Fundación de Militares Constitucionalistas, vamos a darle las gracias con motivo del 52 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Ojalá tengamos éxitos con el Tribunal Constitucional. Si nos diera un minuto. Seguro. Para decirle al presidente de la República que nosotros le enviamos una comunicación el 23 del mes de marzo para que se celebrara a nivel nacional en todos los municipios del país el día del 24 de abril, día de la Revolución Dominicana, día de esa lucha por el respeto a la voluntad popular y la soberanía nacional, que ojalá el doctor Euclides Gutiérrez Félix le haya entregado esa comunicación y que él emita un decreto donde a nivel nacional ese día se celebre la Revolución de Abril de 1965. Esta noche, coral.